De principio de año, el 7 de marzo pasado, iniciamos un plan de acción reclamando al gobierno, tanto al presidente de la Nación como al ministro de Economía, la realización de medidas que enfrenten y aborden la problemática de una inflación que está haciendo retroceder la capacidad de ingresos de los sectores populares y acrecentando la pobreza y el hambre en nuestro país. Y es por esto que hemos realizado distintas acciones. El 7 de marzo, el 12 de abril, el 1 de mayo, el 18 de mayo. En todos los casos hemos planteado la necesidad de un aumento de emergencia para los trabajadores y trabajadoras formales y para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, como así también para activos y jubilados, la necesidad urgente de establecer un salario universal para terminar con el hambre en la Argentina y que el gobierno tome medidas para desatarse sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, porque las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que lamentablemente ha aprobado este gobierno y que lleva adelante el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa, son un plan inflacionario y lo que actúan es como un mecanismo de transferencia de riqueza de los sectores de trabajadoras y trabajadores a los sectores más concentrados y transnacionalizados de la economía nacional. Ninguno de estos tres planteos básicos, hay otras cuestiones que tienen que ver con esto, la precarización laboral, la situación de emergencia que atraviesa la familia de pequeños campesinos y de la agricultura familiar. Podemos mencionar diversas cuestiones, pero ninguno de estos han sido atendidos por el gobierno y por ello es que hemos tomado la decisión de convocar a este paro nacional activo con movilizaciones y cortes de ruta en todo el país para que el gobierno nacional cambie el rumbo de su política económica y social y atienda lo que no debió dejar de desatender nunca, que es la necesidad de la mayoría de los sectores populares. Este gobierno es el producto de una lucha que durante 4 años los sectores populares dimos contra el gobierno de Macri para enfrentar la estafa que significaba su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que produjo tanto crecimiento de la pobreza y el hambre. Este gobierno llegó para hacer una cosa diferente y lamentablemente está repitiendo las mismas fórmulas y aceptando que la política económica del país la defina el Fondo Monetario Internacional, cosa que para los trabajadores y trabajadoras es inaceptable, no lo vamos a permitir y habremos de continuar con este plan de lucha. El paro consistirá en todo el país con movilizaciones y cortes para exigirle al gobierno la toma inmediata de estas medidas. Hugo, además de nombrar cómo se llevará adelante este paro, caracterizabas claramente el contexto político que vive la Argentina. Te quiero consultar, vinculado a ese tema, ¿cómo pensás que se manejó la CGT en los últimos 4 años? Bueno, la CGT, su conducción, para ser más preciso, eh, hace tiempo que su preocupación tiene que ver más con las necesidades de sostener su estructura empresarial y por lo tanto, así como durante los años del macrismo hubo muchas actitudes de aquiescencia, bueno, lamentablemente eso se repite y esto no ayuda a abordar y resolver la situación de las trabajadoras y trabajadores. Pero esto no es un problema de internas sindicales. Por eso que para nosotros la unidad de la clase trabajadora se construye en las calles, en la lucha, en las reivindicaciones concretas. Y así como estuvimos el 17 de octubre del año pasado con muchos sectores de la CGT,
de la CTA de los trabajadores, la corriente federal, la corriente sindical, planteando que la prioridad es soberanía y justicia social. Bueno, en tanto y en cuanto no aparecen esas respuestas, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, sino que vamos a exigirle a este gobierno que cambie el rumbo, y por eso las razones de esta medida de fuerza que realizaremos en todo el país el 16 de junio próximo. Hugo, en reiteradas oportunidades la CTA Autónoma se movilizó junto a la UTEP. En ese sentido te quiero preguntar qué lugar pensás que tienen que tener las organizaciones de la economía popular dentro de la clase trabajadora. Bueno, la CTA nació diciendo que las nuevas fábricas de este tiempo, hablábamos de los años 90, eran los barrios, porque allí se estaban estructurando los nuevos sindicatos de los trabajadores informales, de los ocupados, de las cooperativas, de aquellas trabajadoras y trabajadores que se inventaban el trabajo para enfrentar la dura lucha contra el hambre y la pobreza. Y es así que abrimos un modelo sindical de nuevo tipo y que trascendió las fronteras de nuestra propia central y ha construido organizaciones hermanas muy importantes como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros. Hay otras organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, en el Frente de Lucha, y a todas esas organizaciones las estamos convocando para unirnos. Con todas ellas estuvimos unidas tanto el 1 de mayo como el 18 de mayo, y también las estamos convocando a ser parte. Por eso que el aumento de emergencia no es solamente para los trabajadores y las trabajadoras formales. El aumento de emergencia tiene que ver también con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y el salario universal que reclamamos tiene que ver con poner un piso de dignidad para que el hambre pueda ser combatido, enfrentado y superado en nuestro país, porque el hambre es una invención política para subordinar, para dividir a los trabajadores y condenarlos a la supervivencia exclusivamente. Nosotros no queremos sobrevivir, queremos vivir con dignidad, y por eso la unidad de la clase trabajadora está en esta capacidad de unir a los diversos sectores de la clase trabajadora, más allá de la formalidad o informalidad de su condición de empleo. Hugo, para finalizar, te quiero llevar a otro tema. El último 25 de mayo se realizó un acto cuya única oradora fue la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que vos formaste parte de este acto. Te quiero preguntar cómo estás leyendo las peleas internas o los debates internos dentro del Frente de Todos. En primer lugar, quiero decir que sí, que fuimos invitados y que participamos junto con Ricardo Peydró, con Claudio Lozano, con Oscar de Isasi, y entendimos de que se había puesto un giro, porque ese acto, en principio, había estado planteado como parte de una campaña de Cristina Onada y lo que se llamó el operativo Clamor. Nosotros siempre dijimos que eso corría el riesgo, ese planteo, de quedar encerrado en una calle sin salida, y que creíamos que había que ampliar la perspectiva, y así se lo planteamos a los sectores que promovían esa campaña. Creo que el 25 de mayo se abrieron los espacios y se entendió que la convocatoria no tenía que ver solamente con la cuestión electoral, sino que había que empezar a discutir en profundidad un programa respecto de la necesidad de garantizar en la perspectiva de cambio de gobierno en las elecciones próximas, de garantizar que una política que esté en las antítesis de las políticas neoliberales es lo que debe garantizar la unidad. Creo ese día Cristina planteó algunos ejes que vienen siendo parte de los reclamos que planteamos desde la CTA Autónoma. La necesidad de la redistribución de ingresos, la necesidad de cuestionar
fuertemente las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, la necesidad de profundizar la democracia con mayor participación popular y democratizar el sistema judicial que está estructurado para la persecución política y el condicionamiento de la vida democrática. Bueno, solamente para mencionar tres de los muchos otros temas que ese día fueron abordados y que son coincidentes con los planteos que venimos llevando desde la CTA autónoma. Por esas razones es que fuimos parte de ese acto y seguimos sosteniendo que la unidad del movimiento popular es la única garantía de salida de la crisis. La redistribución de ingresos, la revalorización del mercado interno, la recuperación del Estado como un organismo soberano para promover el desarrollo científico-tecnológico y la igualdad entre argentinas y argentinos, la posibilidad de construir una América Latina y caribeña unida y solidaria para seguir proponiendo alternativas a la crisis humanitaria a la que nos ha traído el sistema capitalista, son cuestiones que deben estar en el eje del debate sobre la sociedad que queremos construir en la Argentina, para lo cual el paro que convocamos, indudablemente, y lo digo por las dudas, siempre hay sectores reaccionarios, gorilas, golpistas, que cuestionan el carácter político de las medidas de fuerza y de las acciones de los trabajadores y trabajadoras. Sí, es una medida política. Queremos que cambie la política económica. Queremos que gobierne el pueblo argentino y no que gobierne el Fondo Monetario Internacional. Queremos que la perspectiva de los futuros gobiernos no sean volver al pasado, a los sectores reaccionarios que tanto mal le han hecho al país, sino que nos animemos a pensar un proyecto emancipador que saque a la Argentina de la crisis en unidad con los pueblos latinoamericanos. Sin duda, desde los trabajadores y trabajadoras tenemos una perspectiva política de por qué convocamos al paro en este año, que es un año electoral, pero donde se debaten los destinos del país.